Al amanecer, el Coliseo ya estaba vivo. Sus enormes arcos atrapaban las primeras rayas pálidas de luz, mientras la sangre de ayer aún se aferraba a la piedra como una sombra. Debajo de las gradas, los vendedores gritaban por atención. Cestas rebosantes de aceitunas y vino aguado, listas para una multitud que ni siquiera había tomado asiento. Más allá de las puertas de hierro, los manejadores empujaban a depredadores medio muertos de hambre a sus posiciones. Leones con las costillas sobresaliendo bajo el pelaje, elefantes pisoteando de rabia, panteras arañando los barrotes con sus garras. De los túneles llegaba el clangor agudo de espadas, no eran swings de práctica, sino pruebas del acero que mataría ese día. Y por encima de todo, un zumbido bajo crecía hasta convertirse en un rugido. Decenas de miles de romanos entrando a raudales, hambrientos por aquello que su imperio perfeccionó mejor que nadie, la muerte. Vestida de entretenimiento. La arena romana no era solo deporte. Era un laboratorio de crueldad. Los emperadores inundaban la arena para montar batallas navales, dejaban animales salvajes hambrientos para aumentar la tensión, y obligaban a prisioneros a representar mitos que terminaban con cadáveres muy reales. Nada de esto era accidental. Era una política tejida profundamente en la maquinaria de control de Roma. Los vítores desde las gradas no eran inofensivos. Era lealtad gritada lo suficientemente fuerte como para resonar a través de la historia. Y hoy, vamos directo a esa sombra. Estos son los actos más brutales, más inhumanos de la arena que fueron demasiado lejos, incluso para Roma. Desde ritos funerarios empapados en sangre hasta ejecuciones disfrazadas de teatro, descubriremos cómo un imperio construyó su gloria convirtiendo el sufrimiento en aplausos. Antes de sumergirnos, dale a suscribirse para no perderte nuestro próximo descenso a los rincones más oscuros de la historia. Ahora, toma asiento. Las puertas están crujiendo al abrirse. El primer combate de gladiadores en Roma no empezó con fanfarrias doradas ni emperadores en púrpura real. Empezó en un funeral. En el 264 a.C., los hijos de Décimo Junio Bruto Pera decidieron no honrar a su padre con estatuas o rezos, sino con sangre. Armaron a 3 pares de esclavos y los enviaron a pelear a muerte en el Foro Boario, un mercado de ganado cargado de hedor a estiércol y humo. Esto no era entretenimiento. Era deber. Munus, una obligación hacia los muertos. Sus raíces se extendían mucho más allá de Roma. En Campania, guerreros eran sacrificados en tumbas para apaciguar espíritus inquietos. Con el tiempo, el sacrificio se convirtió en combate. Los muertos ya no pedían víctimas al azar, sino duelos entre hombres elegidos. Los samnitas, antiguos enemigos amargos de Roma, celebraban estos concursos con frecuencia, y las élites romanas adoptaron la costumbre con entusiasmo. Enterrar a un hombre con tesoros mostraba riqueza. Enterrarlo con un espectáculo empapado en sangre demostraba poder. Pero los funerales fueron solo el comienzo. Para el siglo III a.C., los líderes de Roma vieron que estas peleas podían hacer mucho más que honrar ancestros. Podían estabilizar la política. Las fiestas religiosas, antes ofrendas solemnes a Júpiter, empezaron a incluir gladiadores. El Senado lo presentó como piedad, pero la multitud conocía la verdad. Violencia patrocinada por el Estado para mantener al pueblo leal. Hasta la armadura contaba historias. Los primeros luchadores llevaban las formas de los pueblos conquistados, el samnita con su escudo pesado, el tracio con su espada curva, el galo con su espada ancha. Verlos sangrar era ver las victorias de Roma repetidas tajo tras tajo. La muerte se convirtió en propaganda, a medida que la sangre corría, los escenarios crecían. Gradas temporales de madera dieron paso a anfiteatros permanentes, templos de la violencia donde miles se reunían. Los juegos ya no pertenecían a familias dolientes. Pertenecían al Estado. Cada gota de sangre susurraba el mismo mensaje: Roma dominaba hombres, ejércitos, incluso la muerte misma. Nadie entonces podía imaginar hasta dónde llegaría. Lo que empezó como sacrificio ritual se transformó en teatro y el deber se convirtió en obsesión. Roma había descubierto un arma nueva, poder no solo sobre los vivos, sino sobre el significado de morir. Y una vez desatado, nunca cerró esa puerta. El rugido de la multitud no se reservaba solo para hombres. A veces tronaba por bestias arrastradas desde los confines más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso,
cocodrilos del Nilo, incluso jirafas arrastradas a través de desiertos. No se exhibían como maravillas de la naturaleza, sino como presas condenadas en un carnaval de matanza. Los romanos llamaban a estos espectáculos venationes, cacerías. No se trataba de supervivencia, sino de dominación, prueba de que el imperio podía atrapar lo salvaje y destruirlo por placer. Julio César marcó el tono en el 46 a.C. al desfilar una jirafa, la primera vista en Europa. La llamaron Camelopardalis, mitad camello, mitad leopardo, porque Roma no tenía nombre para tal criatura. No importaba. El animal no fue admirado. Fue arrojado a la arena para ser destrozado. El mensaje era inequívoco: si Roma podía capturar a las bestias más extrañas con vida, podía conquistar cualquier cosa. La matanza solo creció. Cuando el Coliseo abrió en el 80 después de Cristo, el emperador Tito supervisó supuestamente la muerte de más de 9.000 animales en un solo festival. Arqueólogos han encontrado huesos marcados con signos de inanición deliberada. Evidencia de que leones y osos eran debilitados antes para garantizar una matanza rápida y sangrienta. Hasta elefantes, antes el terror de las legiones romanas bajo Aníbal, eran conducidos a la arena y masacrados entre vítores. Detrás de escena, la logística era parte del teatro. Criaturas exóticas debían ser capturadas, transportadas a través de desiertos, mantenidas vivas solo lo suficiente para encontrar su destino. Caravanas arrastraban cadenas por arenas abrasadoras, entregando víctimas a una ciudad que exigía sangre fresca con cada amanecer. Caravanas arrastraban jaulas por desiertos. Flotas las flotaban por el Nilo. Y los manejadores arriesgaban la vida solo para entregar trofeos vivos a Roma. Ver un leopardo en la naturaleza ya era peligroso. Verlo explotar desde una jaula frente a 50.000 espectadores gritando, eso era poder hecho visible. Cada criatura era un souvenir vivo de la conquista. Prueba de que el alcance del imperio no tenía límites. Algunos emperadores convirtieron estas cacerías en escenarios privados. Cómodo, el showman más extravagante de Roma, irrumpía en la arena vestido de Hércules, masacrando cientos de animales él mismo. Quería parecer un dios entre bestias. Pero todos podían ver la verdad: un ego frágil con un arco. Las cacerías solían estar arregladas. Animales encadenados, mutilados o medio muertos de hambre. Así el emperador podía disfrutar de una victoria garantizada. Y el pueblo vitoreaba, no porque lo admirara, sino porque cuando el emperador caza, el silencio podía ser fatal. Detrás de los vítores, se desarrollaba una tragedia más silenciosa. Escritores antiguos como Plinio el Viejo advertían cómo especies raras desaparecían de sus tierras tras décadas de matanza romana. Leones, leopardos e incluso elefantes fueron empujados al borde de la extinción para alimentar el apetito del imperio por el espectáculo. El Coliseo no era solo un teatro de la muerte. Era una bola de demolición ecológica. Pero para Roma, la extinción no importaba. Lo que importaba era la ilusión de que la naturaleza misma podía ser capturada, hambreada y destruida por diversión. Cada cadáver en la arena era otro ladrillo en el muro del control imperial. Cuando imaginas a un gladiador, tal vez ves a dos guerreros igualados en noble combate. La realidad era mucho más retorcida. Roma prosperaba en la desigualdad, en concursos diseñados para la crueldad. Construían armas bizarras, imponían reglas absurdas y montaban peleas que nadie podía ganar de verdad. Algunos no eran luchadores en absoluto. Prisioneros y criminales condenados eran empujados a la arena disfrazados de payasos, con espadas de madera, y enviados a morir contra asesinos experimentados. La multitud se burlaba mientras los condenados se agitaban y caían. Ejecución pública disfrazada elegantemente de deporte. Hasta las armas se convirtieron en personajes. El Retiarius luchaba con red de pescador y tridente, enfrentándose al secutor, cuyo casco redondo y liso estaba diseñado para desviar la red. No era pura habilidad. Era suspenso. Un enigma vivo sobre si la red atraparía o la espada rompería. Los romanos devoraban esa tensión, incluso cuando el combate estaba tan guionizado como una obra de teatro. Los números se volvieron más obscenos. A veces un solo gladiador era lanzado contra varios enemigos. Otros días, unidades enteras chocaban como ejércitos en miniatura, convirtiendo el suelo de la arena en un pantano de sangre, escudos astillados y cadáveres destrozados. Y cuando la novedad se agotaba,
iban más lejos. Gladiadoras. Mujeres gladiadoras pisaron la arena en el siglo I después de Cristo. Escritores como Juvenal se burlaban de ellas, pero los registros prueban que luchaban de verdad, contra enanos, contra bestias, incluso entre ellas. Su presencia borraba líneas de género, pero reforzaba una verdad más oscura: nadie, hombre o mujer, estaba fuera del hambre romana por el espectáculo. Hasta los cascos eran armas de tormento. Algunos estrechaban la visión o amortiguaban el sonido, obligando a los luchadores a tropezar medio ciegos mientras la audiencia reía a carcajadas. Otros eran tan pesados que levantar la cabeza se convertía en un concurso propio. La armadura no siempre era protección, a veces era castigo. Y luego venían las obras de propaganda. Gladiadores disfrazados de bárbaros, obligados a imitar a los enemigos derrotados de Roma. Su inevitable derrota recordaba a todos que el imperio siempre prevalecía. Cada desequilibrio, cada giro exótico, cada truco que jugaba con el género estaba cuidadosamente diseñado para mantener a las multitudes impactadas, obedientes y pidiendo más. El Coliseo nunca se conformó con la repetición. Inventaba nuevas crueldades, siempre buscando la próxima emoción. Al mediodía, cuando las joyas matutinas ya habían empapado la arena y la multitud empezaba a inquietarse, la arena cambiaba de marcha. El combate daba paso al teatro con la muerte en el centro del escenario. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condena a las bestias. Para los condenados, no era un juicio. Era un guión que no tenían poder para rechazar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, prisioneros de guerra. Todos se convertían en actores involuntarios de una ejecución disfrazada de mito. El castigo de cada víctima coincidía con su crimen. Ladrones despedazados por lobos. Incendiarios quemados vivos. Traidores arrojados a leones. Cada escena era una obra moral escrita con sangre real. Y la escala podía dejar sin aliento. Durante las celebraciones del emperador Trajano tras su victoria dacia, miles de cautivos fueron masacrados en 103 días implacables. No era carnicería al azar. Estaba organizada, ritmada como actos de un drama sombrío. Cada muerte diseñada para mantener al público al borde hasta que llegara el próximo horror. Las bestias eran las estrellas de esta pesadilla. Leones eran hambreados hasta el frenesí antes de soltarlos. Osos encadenados en fosos eran azuzados a una furia repentina. Hasta leopardos preciados eran liberados sobre víctimas temblorosas. La incertidumbre, si la bestia atacaría rápido o jugaría con su presa, mantenía las gradas aullando por más. A veces la crueldad se vestía de leyenda. Prisioneros eran obligados a interpretar héroes condenados. Orfeo despedazado por bestias salvajes. Prometeo encadenado mientras buitres volaban en círculos sobre su cabeza. Ya no eran historias. Eran actuaciones empapadas en sangre y la arena era su escenario. La muerte en Roma no siempre era solo muerte. A veces era teatro, un teatro sangriento y burlón. Para los condenados no bastaba con perecer. Tenían que representar su propia desaparición, actuando los mitos de Roma con sus propios cuerpos. Las ejecuciones se convirtieron en obras grotescas donde la carne reemplazaba las máscaras y el guión siempre terminaba en agonía. La crueldad se extendía mucho más allá de las bestias salvajes. La crucifixión, tomada del oriente, se montaba justo dentro de la arena. Hombres y mujeres eran clavados a maderos mientras vendedores ofrecían vino y niños jugaban cerca. El fuego también se unía al espectáculo. Prisioneros eran obligados a ponerse la túnica del túnica molesta, una camisa empapada en brea que luego se prendía fuego. Antorchas humanas retorciéndose mientras el humo se enroscaba hacia el cielo. Como escribió Tertuliano con amargura, eran antorchas vivientes. Estas matanzas no eran solo entretenimiento morboso. Eran advertencias de propaganda talladas en carne viva. Desafía a Roma y morirás lentamente con decenas de miles mirando. No todos podían soportarlo. Séneca se quejaba de que las ejecuciones de mediodía endurecían el alma, haciendo a los hombres más crueles al mirar. Pero su protesta se ahogaba en el trueno de una multitud que no venía por justicia, sino por la emoción del castigo. La imaginación de Roma no se detenía en arena y espadas. A veces los emperadores exigían océanos dentro de la ciudad. Batallas navales simuladas, naumachiae, eran espectáculos de escala demencial donde el agua misma se convertía en arma.
Julio César marcó el precedente en el 46 a.C., excavando una enorme cuenca cerca del Tíber, llenándola de agua y barcos reales. Miles de cautivos condenados fueron empujados a bordo y obligados a luchar como flotas rivales. No eran actores. Eran hombres condenados a morir por aplausos. Flechas, catapultas y acero convirtieron la cuenca en un matadero flotante. Augusto amplió la locura. En el 2 a.C. creó una cuenca de casi 2000 por 1200 pies romanos, alimentada por un acueducto especial, el Aqua Alsietina, solo para mantenerla llena. 30 naves de guerra chocaron allí, cada una repleta de prisioneros destinados a no salir vivos. El mensaje: Roma podía mandar mares donde no existían, incluso la naturaleza se doblegaba al capricho imperial. En el 52 después de Cristo, Claudio fue más lejos, desecando el lago Fucino para montar otra naumaquia. Cuando los cautivos lo saludaron con la escalofriante frase Ave César, moritur te salutant, los que van a morir te saludan, la historia ganó una de sus líneas más inquietantes. Ensayada o desesperada, resumía la desesperanza de hombres convertidos en utilería. El fuego también tuvo sus mitos macabros. Víctimas con la túnica empapada en brea eran convertidas en héroes que encontraban destinos ígneos. Hércules consumido por veneno o Mucio Scévola probando su lealtad sosteniendo la mano en las llamas. La multitud reía mientras estos héroes gritaban, su valentía reducida a cenizas, sus historias convertidas en burla. Hasta la arquitectura del Coliseo alimentaba el apetito romano por la dominación. Bajo Tito y más tarde Domiciano, los ingenieros construyeron canales bajo la arena, permitiendo inundarla para espectáculos navales pequeños y luego drenarla para combates al día siguiente. La crueldad se convirtió en un proyecto de ingeniería. Agua, fuego, carne, todo era utilería en el teatro de control de Roma. Ahogar cautivos, convertir cuerpos en antorchas vivas, doblar mitos en matanza, eso era poder. Los emperadores no se conformaban con gobernar hombres. Se presentaban como gobernantes de los elementos mismos. Para finales del siglo I, las ejecuciones ya no eran castigos. Eran guiones empapados en malicia creativa, retorciendo leyendas culturales en herramientas de humillación. Toma los juegos que inauguraron el Coliseo en el 80 después de Cristo. El poeta Marcial registró a un actor interpretando a Orfeo, el músico que domaba bestias con su lira. En el mito, los animales se sentaban hechizados. En la arena, un oso fue liberado a mitad de la actuación y destrozó al cantante hasta matarlo. El arte se volvió parodia, la belleza se volvió carnicería. Otro víctima fue obligado a interpretar a Dédalo, el inventor que escapó con alas de cera. Suspendido en un artefacto tosco que imitaba el vuelo, planeó brevemente antes de caer entre las bestias abajo. Marcial bromeó, el hombre debió desear plumas de verdad. Un pecho de poeta escondiendo el terror de un hombre. Quizá lo más grotesco de todo, el mito de Pasífae, maldita por desear a un toro. Un espectáculo montó su infame unión con una bestia mecánica, seguido de una matanza que mezclaba ejecución, humillación y pornografía. Una advertencia sobre la ibris se convirtió en degradación pública. El mensaje era claro. Roma poseía sus mitos igual que poseía a su pueblo. Héroes, villanos, reyes, reinas. Nadie estaba a salvo de ser reescrito como utilería en un desfile de muerte. Para los espectadores, estas escenas eran atracciones secundarias entre combates serios. Para los condenados, eran finales agonizantes disfrazados con trajes. Para Roma, eran propaganda hecha carne, probando que el Estado podía incluso reescribir el significado de sus propias leyendas. En el Coliseo, las historias no se contaban con tinta ni mármol. Se marcaban en la piel, se quemaban en los huesos y se aplaudían hasta que el silencio tragaba la arena. La línea entre gobierno y obsesión cruda se difuminó hasta que el capricho de un emperador decidía quién vivía, quién moría y cómo. Calígula, famoso por sus humores salvajes, una vez se quedó sin animales a mitad del espectáculo y ordenó casualmente arrastrar a espectadores de las gradas para llenar el hueco. Vinieron a ver sangre, solo para convertirse en parte de ella. Nerón, adicto a su propia imagen, trataba la arena como un escenario personal. Prisioneros eran vestidos como héroes trágicos de obras y ejecutados de formas que imitaban sus destinos guionizados. Nerón lo llamaba arte. Roma susurraba, locura. Y luego llegó Cómodo, el emperador showman definitivo. Envuelto como Hércules,
irrumpían el Coliseo con maza y arco, masacrando cientos de animales previamente mutilados para garantizar aplausos. Hasta sangró el tesoro estatal con sus actuaciones mientras forzaba vítores de una multitud aterrorizada. No satisfecho, también enfrentaba gladiadores, pero solo con todas las ventajas arregladas a su favor. Perder era imposible. Aplaudir era obligatorio. Domiciano manejaba la arena como un arma de paranoia, montando cacerías de medianoche a la luz de antorchas para mantener a Roma inquieta, sin saber cuándo la diversión se volvería terror. Incluso emperadores buenos no fueron inmunes. Trajano, recordado como justo y capaz, marcó su victoria con 103 días de juegos. Miles de muertes plegadas en una celebración del poder. Espectáculo alimentaba egos, pero tenía un precio. Calígula y Cómodo murieron violentamente, recordados no por gobernar, sino por teatro escrito en sangre. La arena que los elevó también expuso su locura. No todos los romanos vitoreaban. Filósofos, poetas, cristianos primitivos dejaron un registro más callado, uno que vio podredumbre bajo el mármol. Séneca confesó que las ejecuciones de mediodía lo endurecían, quitándole empatía en lugar de purificar el alma. La violencia, advirtió, se filtraba más allá de las paredes de la arena, envenenando la vida cotidiana. Cicerón, décadas antes, alababa el valor pero condenaba la crueldad por la crueldad misma. Aunque incluso él admitía que la plebe exigía juegos como prueba de generosidad. Gobernar significaba alimentar a la bestia. Para los cristianos, el anfiteatro era persecución y prueba a la vez. Quienes se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a leones o quemados vivos, sus muertes retorcidas en entretenimiento masivo. Tertuliano llamó a los espectáculos semillas de crueldad, acusando a un imperio que vitoreaba la injusticia como deporte. Económicamente, los juegos devoraban fortunas. Para el final del imperio, los gobernantes se arruinaban persiguiendo espectáculos lo suficientemente grandiosos para superar a sus predecesores. Lo que antes ostentaba fuerza se convirtió en acto de desesperación. Culturalmente, el apetito embotó el filo de Roma. Ciudadanos que antes honraban la disciplina ahora exigían pan barato y circos sin fin. Juvenal se burló de ese hambre con la frase, panem et circenses. Para él, el ansia por espectáculo traicionaba cuán lejos había caído Roma de sus raíces republicanas. A medida que las fronteras se resquebrajaban y los fondos se secaban, las arenas se derrumbaron. Para el siglo V, el Coliseo, aún colosal, permanecía hueco, su arena en silencio, sus rugidos apagados. Pero las preguntas morales nunca se desvanecieron. ¿Puede una sociedad que entrena a su pueblo a regocijarse en el sufrimiento realmente perdurar? El veredicto de la historia sugiere que no. Hoy, el Coliseo se alza, marcado pero orgulloso. Camina por sus túneles y tal vez aún escuches ecos, hierro chocando, bestias rugiendo, 50.000 voces alzándose como una sola. La piedra es fácil de admirar. Más difícil y más honesto es recordar su propósito, crueldad ensayada hasta que se sintió normal. Las arenas de Roma no trataban solo de sangre. Trataban de control, de moldear como pensaban, reían y obedecían los ciudadanos. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido en gritos servía al mismo fin, hacer que el poder pareciera eterno. Y esa es la advertencia tallada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia eventualmente se derrumba bajo sus propios aplausos. Dinos, ¿cuál de estos espectáculos, las cacerías, las antorchas humanas o los emperadores borrachos de sus propios shows, revela mejor el alma más oscura de Roma? Deja tus pensamientos abajo. Y si este descenso a los entretenimientos brutales de Roma te atrapó, dale a suscribirse para no perderte nuestro próximo viaje a las sombras de la historia. Hasta entonces, recuerda, el Coliseo puede estar en silencio ahora, pero sus ecos de crueldad aún respiran entre las piedras.